descubrirnos un poquito más nosotros mismos. Así que bueno, vamos a leer en Jeremías 23, 29. No molesta. 23, 29, sí. El que lo tenga, puede ir leyendo. Sí. La palabra de Padre de Dios de Amén, sí, Señor. no es mi palabra como fue, dice Jehová. El martillo que quebrantará la piedra. Amén. Amén. Su palabra dice que no dice que es como martillo que golpea la tierra. Y cuánto hay no lo vamos a leer, no lo vamos a buscar, ¿no? Pero hay un texto que nos habla en Jeremías 17, 9, que habla en cuanto a lo que es el corazón. Dice que el corazón es malvado, que es perverso, dice engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y es donde nosotros nos enfrentamos, porque generalmente creemos que somos buenos, pero la palabra de Dios nos dice que no hay ninguno bueno, que solamente hay uno bueno. Dios. Entonces, es un trabajo que el Señor tiene que hacer en cada uno de nosotros, y es cada día, ¿no? Porque el alma nunca se quiere someter a Dios. Ella lucha por sus convicciones. Esa es la batalla que tenemos. ¿Y qué es lo que pasa? Que esa lucha que hay entre la carne y el espíritu, ¿no? se revela contra Dios. El alma siempre quiere hacer. Y el Señor tiene tanta paciencia que nos va dejando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No entiende que el alma no lo quiere entender, o no lo entiende, que es una naturaleza caída. Venimos ya desde el principio que nos habla, ¿no? En cuanto a lo que es el alma. Entonces, ella siempre quiere tener razón. Y no solamente que quiere tener razón, también se defiende. ¿Cómo nos defendemos nosotros, no? ¿No nos pasa que queremos siempre tener la razón, la última palabra? ¿A quién le pasa ¿A quién le pasa de ustedes que siempre hay una disputa, alguna cosa que nos tenemos que enfrentar y siempre queremos tener la última palabra? ¿Les pasa a ustedes? Muchas veces, sí. Y qué bueno que es cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras emociones y no ir más allá, porque eso daña mucho, tanto el que lo dice como el que lo recibe. Entonces, su palabra nos dice que es como martillo que golpea la piedra, pero también nos habla que es como fuego purificador. Entonces, qué bueno que es cuando el Señor trata con nuestras vidas, y ese fuego que va purificando, dice que tiene que ser como la plata, purificado tantas veces. Y ese es el trabajo que el Espíritu de Dios tiene que hacer en nuestras vidas para ir moldeándonos conforme a su carácter. ¿Y cómo cuesta? A mí me cuesta muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos esa intervención divina. Y cuando estamos unidas al Espíritu Santo, que Él gobierna, entonces Amén. Ahí es donde nosotros vamos a tener esa victoria, ¿no? Porque el alma nunca quiere doblegarse. Él siempre está a la defensiva, diría yo. Entonces, me llamaba la atención con la palabra esta que nos dice que su martillo que su palabra es como martillo que golpea. Muchas veces nosotros, ¿cuántas veces quizás nos han hablado y hemos rechazado? O
no hemos tenido en cuenta. Pero ¿qué pasa? El Señor en su paciencia no se resiste, está ahí. Y golpea, y golpea, y golpea. Entonces, vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 4 y el versículo 12, que es muy conocido este versículo. Dice que Hebreos capítulo 4, versículo 12. 12. Sí. Está marcadita. Yo recuerdo que en mi familia estaban todos en el camino del Señor y la última que llegué fui yo. Pero claro, está la abuela, la tía, la madre, los primos, bueno, y está la ovejita negra un poco así descarriada. Pero como dice, golpea, 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 y bueno, y aquí está el resultado. Sí. Entonces, el que lo tenga, ¿quiere leerlo? Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Te das cuenta? Porque la palabra de Dios es viva. Su palabra es viva, ¿por qué? Porque fue inspirada por Dios. Entonces tiene vida. Ella cobra vida en nosotros cuando nosotros recibimos su palabra. Ella es donde cobra vida. Mientras tanto, muchos dicen, yo leo la Biblia pero no la entiendo. Pero porque no tiene ese encuentro, no se le hizo rema la palabra, no tiene esa luz. Entonces dice que la palabra es inspirada por Dios y que cobra vida en nosotros. Además que nos da entendimiento, porque ella nos va guiando, que me dice, lámpara a mis pies tu camino, lámpara a mis pies es tu palabra, y lumbrera a nuestro camino. Entonces nos da entendimiento, y ¿qué hace? Quita la ceguera que nosotros llevábamos, porque éramos como que esa ceguera no nos dejaba llegar mucho más allá. Estábamos como el mundo hoy está, ¿no? Y así estábamos nosotros también. ¿Y qué más dice? Que es eficaz, ¿no? ¿Y por qué es eficaz? ¿Por qué es eficaz? Porque Causa un efecto. Causa un efecto. Porque cumple su propósito siempre. Ella es la que nos convence, nos transforma, nos consuela, nos dirige. Entonces, es eficaz. ¿Y qué sigue diciendo? Que es más cortante que espada de 2 filos. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Qué trabajo que tiene que hacer la palabra en nuestros corazones, ¿no es cierto? Entonces dice, es más cortante, penetra hasta los pensamientos más íntimos. Qué tremendo es. Ahora, y dice, el que penetra las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no sé si le ha pasado en alguna situación, ¿no? Que seguramente que todos pasamos por esto, ¿no? ¿Cuántas veces nos lleva la palabra y nos perturba? ¿Ha pasado que llega una palabra y que se nos está soltando y tenemos una reacción a eso? Me perturba. ¿Por qué? Porque Él ya está revelando lo que se esconde en nuestro interior, que aún nosotros no lo sabemos,
Pero yo voy a dar un testimonio en cuanto a lo que me ha pasado, por eso digo que la palabra perturba muchas veces, porque tuve una situación que mi esposo había viajado, yo creo que lo he contado en alguna, había viajado a ver a su familia, era verano, aquí estamos en invierno. Y de pronto lo veo que sale en Facebook, pero que él ni sabía. Pero claro, la sobrina lo sacaron foto y los pasan en Facebook. Y él estaba con unas camisetas, madre mía. Y yo cuando lo vi, uy, se me erizó la piel. Yo dije, ¿qué es esto? El pastor. Oh, qué mal me puse cuando vi en Facebook esa fotografía, y varias le sacó con esas camisetas que sí. Y me cayó tan mal, pero bueno, a la noche yo me voy a acostar y me pongo a orar, y de pronto es como que sentía un llanto dentro mío, ¿no? Digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Que el Señor me estaba exhortando. Me hizo ver que yo tenía en mí un menosprecio. Y me lo hizo ver por la palabra, porque yo no entendía. Y me hizo ver cuando David iba danzando y Mica lo ve, su esposa, lo mira y menospreció. Y él iba danzando, iba ante la presencia del Señor. No era su carne, era él mismo, esa adoración que tenía. Y ahí lo que yo dije, me quedé tan dolorida y lloraba porque me habló así y yo no lo entendía primero. Y porque cuando me habla de la palabra, yo después digo, pero ¿qué tiene que ver esto? Que Mica lo haya mirado, que lo haya menospreciado. Ese eres tú. Y ahí me vi la fotito de Facebook. Tremendo. Entonces, ¿qué pasa, no? Cuando Él nos corrige de una manera que nosotros no entendemos. Y lo quería contar porque realmente para mí fue de mucha bendición, porque lloré, le pedí perdón al Señor, porque estaba menospreciando algo que... Así que bueno, las intenciones nuestras muchas veces no van de acuerdo a la palabra, a lo que nos habla el Señor. Y nos damos cuenta que Dios ve mucho más allá. Él ve las apariencias. A Él está todo delante. Si miramos en el versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, qué bueno que es cuando nos llega la palabra y realmente la tomamos, ¿no? Porque Él nos está corrigiendo, nos está mostrando nuestra condición. Qué bueno que con nosotros lo entendemos y renunciamos a eso que está ahí y bueno, y sentimos esa liberación y esa paz y esa comunión, esa relación nuevamente que se restaura con Él. Porque no lo hacemos, muchas veces no lo hacemos con una intención para molestar, sino que es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros y es la que el Señor tiene que ir trabajando. Así que bueno, la palabra tiene el poder también de juzgar. Nosotros no podemos juzgar. Dejamos que el Señor juzgue, ¿no? Pero Él sí, ¿no? Dice, Él puede juzgar nuestros pensamientos, puede juzgar. Y puede juzgar nuestros pensamientos antes de que se convierta en palabras. Yo me tengo que ayudar con esto porque algo cuesta expresar. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el alma. Y el alma que sabemos, ¿no? Todos que es el asiento de nuestras emociones.
Ahí es donde se gestan todos los deseos de nuestra carne. Y eso se define como la vida del yo. Yo. ¿Se identifican algunos de nosotros? ¿Nos identificamos? Porque yo. A ver, ¿qué pueden decir? A ver, ¿qué pueden opinar en cuanto a él? Bueno, a veces estamos, lo que decía antes Loli, en alguna discusión o algún desacuerdo o algo que siempre queremos nosotros, no es que yo tengo la razón, por mucho que te la esté diciendo, pero el egocentrismo mismo de uno, ¿no? O sea, algo, egocéntrica que tenemos, no nos deja reconocer que podemos estar equivocados. No sabemos decir, bueno, vale, me he equivocado. Incluso dándote cuenta que te has equivocado. Hay muchas veces que nos damos cuenta que nos hemos equivocado, pero insistimos en callar, a la final callamos, pero no somos capaces de reconocer, ay, perdón, Mariana, me he equivocado, lo siento, perdóname. No, pero preferimos decir, Señor, me perdona porque me equivoqué. A él sí. Pero ¿por qué no le decimos al hermano, a la persona con la que hemos contendido? Ay, perdóname, Mariana, me equivoqué. Esa alma que tenemos, que no nos deja ser egoístas, orgullosos, vanagloriosos, ¿no? Un poco humilde que hablábamos el día jueves. El día jueves cuando se hablaba el tema, yo decía, cuántas cosas me identificaba en lo que había tenido ya preparado. Digo, lo único que falta que digan hasta los versículos. Digo, la humildad, creo que eso es como la espada que dice, estamos tocando, ¿no? Creo que a todos, yo no creo que haya alguien que haya dicho, no, yo no soy. No. Son ellos en cada uno de nosotros. Y ahí es donde la espada tiene que penetrar. La palabra, ahí, que llegue hasta los tuétanos. Habíamos, en una de las reuniones que tuvimos de mujeres, una de las primeras reuniones, no sé si se acuerdan, que habíamos tocado el tema de la metamorfosis, ¿no? Entonces, todo ese proceso, ese dolor que tiene que pasar, ¿no? Para convertirse en una hermosa mariposa. Perdón. Dale, sí. Yo voy a leer algo que me está hablando muchísimo en Job, hace como unos días, una situación que veía de mi corazón en la fábrica donde trabajo. El Señor me llevó al libro, aquí al capítulo 31 de Job, y en el versículo, ya les digo, vamos desde el 14, por ejemplo, dice, ¿qué haré cuando Dios me llame a cuenta? ¿Qué responderé cuando me haga comparecer? El mismo Dios que me formó en el vientre fue el que los formó a ellos también. Esa palabra a mí me mató. Yo la leí creo que tenía la Reina Valera, esta es la versión internacional. El capítulo de Job 31, del 14 al, no recuerdo hasta dónde, pero cuando dice en Valera, el mismo Dios que me hizo en el vientre, como que creo que dice, también lo hizo a él en el vientre. Y esto es porque últimamente me he vuelto criticona, últimamente yo con el tener la razón, yo no contiendo con la persona, yo siempre me quedo callada y ya, no soy de contestar, no soy de responder, pero cuando he notado que vienen algunas chicas, esto lo estoy teniendo desde hace mes y medio, porque yo estaba en una sección en donde siempre estaba sentada y callada y trabajando con una sola mujer. Y venga a doblar, y venga a enrollar turrón. Claro, pero ahora que ya no estoy ahí, sino que estoy en una zona donde hay muchas chicas, muchos turrones, muchas mujeres que tienen que trabajar. No, y también una cosa importante, que en el lugar donde estoy, porque me cambiaron, como les digo, hace como 2 meses, y desde que hay movimiento, 1 mes y medio, estoy viendo esto en mí, es porque allí tengo que indicar, ahí tengo que dar instrucciones.
Entonces ahí el yo lo estoy viendo, pero a tope en mí, porque si me dejan el desorden no me gusta, porque si es un poco complicado. Entonces yo a mí nunca me había tocado estar allí y es estás descubriendo. Bueno ver, pero ¿por qué sigo haciéndolo al otro día? Si son voy a las 4:30 de la mañana caminando y le digo, Señor, ya sabes a lo que me voy a enfrentar, por favor líbrame hoy, por favor ayúdame, que mi lengua no sé tal, porque la jefa de esa zona empieza, por ejemplo, y es muy fácil que la carne ceda a eso. A la carne le es rico la contienda, la contaminación. La carne le gusta contaminarse rapidito, criticar, murmurar, esta no me gusta como trabajo, por favor, ay mira, ay es muy floja, esta imito ¿sabes? Entonces claro, también la imito, entonces como la paso bien al hacer eso y me río y jajajaja, igual estoy murmurando, estoy criticándole a las mujeres. Es mejor que yo les diga, mira, eres muy desordenada para trabajar, por favor arréglalo. Pero como no tengo, no lo sé hacer con amor porque lo reconozco, o no sé cómo le vaya a hacer a la persona, no lo he hecho todavía. Entonces vamos a ver qué va a pasar conmigo de aquí de cara a la campaña, porque reconozco que aquí el Señor me va a ayudar. Porque yo le pido, Señor, no lo estoy haciendo bien, es preferible que te quedes callado, porque vas a rendir cuenta de lo que sale, de la boca. Tú puedes pensar que quieres murmurar, que quieres tal, pero no quédatelo. Pero quédatelo, exacto. Entonces, por favor, ayuda. Y díganme qué puedo hacer. Escuchar la palabra y ponerla por obra. Ya, pero no, llevo 1 mes y medio en eso, Lolis. Bueno, y bueno. Job 31. 31, 14, ya te voy a decir hasta dónde. Hasta el 15. Vale, eso sí. Así que bueno, seguimos, y así como es un gusanito que se convierte, ¿no? Después de morir y vuelve a la vida a ser, que ya lo miramos algo tan precioso, ¿no? Bueno, así el Señor que quiere trabajar en cada una de las áreas de nosotras. Ahora, ¿estamos dispuestas? Sí. ¿Estamos dispuestas a dejarlo hacer? ¿Estamos dispuestas a rendirnos? A ver. A mejorarlo, a avanzar, a soltar, a todo, porque son muchos procesos. Primero está la aceptación, luego de que lo aceptamos y lo reconocemos, yo creo que empieza a transformarse y ahí vamos entendiendo cuál es el camino, porque él mismo no los pone. Sí. Pero no es fácil porque no. Son, como ella lo dice, claro, una lucha interna entre el no cuestionar, el no juzgar, el no todo. Sí. Y es algo que nos va a suceder a veces hasta a diario. Sí, sí. Entonces, es bueno que tengamos esa necesidad, ¿no? De rendirnos. Y eso viene a través de la búsqueda, de estar, de estar ahí con Él, el tiempo. Porque nosotros tenemos tanto tiempo para tantas cosas, pero cuando llega el momento de que tenemos que estar con las cosas del Señor, siempre hay una distracción, siempre hay algo. Entonces sí, y Él dice que es el primero en todo. Y yo me di cuenta que muchas veces de mañana lo primero que yo hacía es levantarme y bueno, y iba directamente a las cosas del Señor. Y ahora bueno, que voy y digo, voy a preparar la comida, que son 10 minutos, pero lo dejo preparar porque yo me quedo tranquila y no. Sí, entonces bueno, y después digo yo, y yo misma digo, no le voy a dar lugar a mis pensamientos, porque mis pensamientos sí me van a llevar, bueno, haz esto, bueno, y lo otro, ya. Y entonces, y eso, lo primordial, me lo estoy perdiendo, porque después tengo todo el día para hacerlo. Entonces, dejarnos rendir por Él, ¿sí? Porque nosotros tenemos que poner una parte. Jesús dice que Él se despojó por sí mismo. Y sabemos que era tanto hombre como Dios. Él tuvo esas luchas internas, pero venció, ¿no? Y nosotros hoy tenemos la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda en todo. Entonces,
hay muchos factores internos que se presentan cada día y queremos resolverlos a nuestra manera. Y ahí es donde fallamos. El error. ¿No? La Biblia nos enseña que debemos ser controlados siempre por el Espíritu Santo, pero el alma siempre resiste. Al no sujetarse, ¿qué trae? Trae consecuencias. El permitir que nuestros pensamientos nos controlen no es nada piadoso, porque nuestros pensamientos siempre nos van a llevar al mundo. A perder. Entonces, es como lo que dice Gaby, como que nos dejamos porque en realidad nos gusta, la carne nos... es que sí, se deleita en todo lo que es la carne. Sí. Y el espíritu está ahí. Es que nosotros tenemos que tener en cuenta algo, y es que nosotros venimos de una simiente de pecado, de una contaminación. Entonces, es natural en nosotros los seres humanos que nos guste estar en el pecado, porque nosotros estamos contaminados, a diferencia de nuestro Señor, que Él fue santo desde su gestación, en todo fue santo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en esos momentos de batalla, siempre la batalla va a ser espiritual, en nuestra mente y en nuestro corazón. Son las dos áreas que siempre la batalla va a estar ahí. ¿Cuál es la victoria? Lo que acaba de decir la hermana. Para nosotros poder vencer la carne siempre tiene que ser mayor el espíritu. Y el espíritu necesita ser alimentado. Entonces es por eso que es el mismo espíritu que ponga en cada una de nosotras esa necesidad de alimentarlo. ¿Y cómo se alimenta? Con la palabra, con conocer a Dios, con saber que nuestro Creador dejó un libro para que nosotros nos podamos guiar y orientar y así vencer, por ejemplo, lo que acaba de decir la hermana Gabriela. Porque esa lucha las tenemos todos. Yo tenía una lucha particular también en las mañanas, porque el Señor ha puesto en mi corazón desde que nací en Cristo ser evangelizadora con los medios. Entonces yo antes usaba los medios para el mundo, ahora mis redes son del Señor. Entonces, o en el Facebook, en el WhatsApp, en todo lado hay palabra. Resulta que tenía la lucha que dice la hermana, me levantaba, no, que tengo que hacerle rápido el desayuno a mi esposo, que tengo que hacer esto, y eran las 7 y la palabra nada, y eran las 8 y la palabra nada, y yo dije, no, si la palabra a mí me dice que primero es Dios, ¿por qué tengo yo que poner que el desayuno, que verdad, sí, que tiene que irse rápido? Bueno, entonces levántese más temprano. Claro. ¿Sí? Entonces, esa palabra, el espíritu está en uno y le dice, ojo con lo que estás haciendo, María. Si la palabra te ha enseñado algo, primeramente el reino de Dios. Y sí que hay esa lucha, porque claro, yo estaba ya preparando aquí, preparando allá y corriendo allá, y la palabra, y tengo unas hermanitas que te esperan tu no mensaje, si no lo llevas a tiempo. Cuando no mando el mensaje, ¿no me has enviado la palabra? Claro, ya se hace raro porque se ha hecho una ley, una costumbre de esperar esa palabra, y ella apenas la manda, yo creo que todas enseguida en la auricular a escuchar la oración. Entonces sí se tarda, o sea, sí. Entonces, claro, el Espíritu mismo me está trabajando a mí, porque claro, dice, hay mucha cadena a raíz de esto. Yo se la envío, un ejemplo, a 100, pero esas 100 se la envían a 2 y a 3 y así, y así, y así. Y entonces, claro, el Espíritu me está diciendo, ojo, la tarea, tu trabajo. Ay, sí, Señor, sí, dejo todo ahí. Y ahora sí me siento, pero para mí es una lucha. Claro, sí. Porque yo corro con una lucha contra el tiempo. Yo soy cristiana y Dios es Dios de orden. Y resulta que tengo una lucha con el tiempo, porque me levanto a las 6 de la mañana, llego a las 10:40 cuando ya están orando. Digo, Señor, pero ¿por qué si me he levantado tan temprano y no me rinde el tiempo? Me levanto más temprano y vuelvo y llego a las 10:40. Entonces digo yo, Señor, entonces ¿qué hago? Claro. A lo mismo, sí. Para llegar aquí a la oración, al encuentro de mujeres, es a las 6, Señor, voy a estar a las 5:30. Ese es mi propósito. Haz menos cosas, yo me levanto a las 9 y llego a las 10 aquí. No, mi hermana, yo hago 1000 cosas y bueno, son las ocupaciones, es la lucha. ¿Verdad, ahorita? Entonces, para terminar, es lo que les digo, la lucha conmigo es en mi mente y digo, Señor, voy a llegar a las 5:30.
no llegué a las 5:30. Por más que empecé a prepararme desde las 3 de la tarde para llegar a las 5:30. Claro. No llegué. Entonces digo yo, Señor, ayúdame porque no depende de mí. Yo ya estoy poniendo esto en tus manos. Yo ya sé, tengo la conciencia que debo ser puntual porque tengo que tener orden en ello. Y es la lucha. Claro, sí. Y bueno, ¿por qué? Porque nosotros dejamos aflorar también, ¿viste? Ahí nuestras emociones, manifestamos el carácter, hay muchas cosas que van sucediendo en el resto del día y nosotros es donde le damos la prioridad, está en nosotros. Y vamos a leer, ahí vamos a mirar, ¿no? Gálatas 5. Gálatas 5 a partir del versículo 16. Sí. 5:16. Bueno, es un pasaje también que es muy conocido, ¿no? Porque acá él nos habla sobre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Digo pues, andas en el espíritu. ¿Quién lo quiere leerlo? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice, ese es el versículo 16. Las obras de la carne y el fruto del espíritu. Sí. Y seguí leyendo hasta el... ¿Hasta cuál? Hasta el 23. Hasta el 23. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosiones de ira, contiendas, divisiones, sectarismos, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Fíjense, no, y todo eso son las batallas que tenemos. Acá nos habla lo que es las obras de la carne y lo que es el fruto del espíritu. La carne no tiene obras, la carne no tiene frutos, Y todo esto, ¿no? Lo malo como lo bueno está en nuestra naturaleza caída. Nos asombramos cuando vemos todas estas cosas, pero todas estas cosas son las que muchas veces hemos participado en muchas, ¿sí? Es una parte del hombre que vive entre dos mundos. Está, ¿viste? El hombre natural, que podemos ver con los ojos, hablar, escuchar con los oídos naturales. Pero está cuando nosotros conocemos al Señor. Ahí está Gaby. No mirar con los ojos naturales, no escuchar con los ojos naturales, sino ir más allá. Que el Espíritu te ministre en situaciones que uno puede estar pasando, ¿no? Había una parte que me gustaba mucho, a ver si he llegado. A ver.
Entonces, ¿cómo es nuestra naturaleza caída? Es una parte que el hombre vive entre los dos mundos. Si vemos en Romanos 8, en el capítulo 8, 12 y 13. ¿8 qué más? No, está 8, 12. 12 y 13 podemos leer. ¿Lo veo? Sí. Así que, hermanos, deudores somos. 8:12. Sí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís, el 13 también. Vale, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es lo que nos trae vida? El Espíritu. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu sea el que obre en nosotros. Nuestros pensamientos muchas veces mayormente creemos que son buenos, que no hay pensamientos, ¿no? Y llegan a nuestra mente y mal enfocados, distorsionados también, pero lo tenemos por buenos. Y ahí me dio el Señor este ejemplo, que lo vamos a leer, que está en Marcos, en el capítulo 8 de Marcos. Todo esto que estamos hablando es todo en cuanto a lo que es la batalla que hay en el alma, ¿no? Y cómo el Señor tiene que ir trabajando en nosotros. Que la palabra sea una palabra que penetre, como dice, que es espada de doble filo, que penetre. Marcos 8, del capítulo 31 al 33. 8, 1. 38, 31. 31. Sí. Ok, Jesucristo dice al Señor Jesús. Y comenzó a enseñarle que ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo puedo leer? Sí. Ok. Y comenzó a enseñarles que el Hijo de Dios... Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser condenado a muerte y resucitar a los 3 días. Y les hablaba esto con toda franqueza. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mi vista, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Sí? ¿Qué hace Jesús? Lo reprende a Pedro. Pedro vio la necesidad, Jesús dice que anuncia la muerte. Y Pedro ve lo que iba a acontecer. ¿Y qué le dice? No te acontezca. Era un pensamiento que venía, ¿de dónde? Venía de la carne, venía del espíritu. Las emociones de Pedro. Si nosotros muchas veces nos enfrentamos con diferentes y creemos que es un pensamiento que es algo bueno, pero no para el Señor. Y Pedro se queda, yo me imagino la cara de Pedro. Pobrecita. ¿No? Claro, pero y para más que le dice: apártate de mí, Satanás, que me eres de tropiezo. Entonces, ¿cómo que tenemos que tener tanto cuidado, ¿no?, con nuestros pensamientos? Porque Jesús lo reprende y muchas veces las emociones que nosotros pasamos, pensamientos, nos alejan del propósito de Dios. Eso me lleva a un sitio donde a veces todo hacemos cosas, yo particularmente, ¿no?
porque a veces dejo llevarlo mucho por las emociones en mi ministerio, ¿no? Lo de servirle a los en hogares. Sí. Y muchas veces yo le pido mucho al Señor que me ayude, porque sé que muchas veces soy yo en la carne. Sé que soy yo la carne. Y ahí yo llevo esa lucha. Lloro mucho por eso, yo llevo esa lucha. Y yo digo, Señor, habré sido yo, no fui yo, fuiste tú que me llevaste o no me llevaste. Y yo tengo esa lucha. Porque siempre yo sé que me debo llevar también por muchas emociones. Bueno, yo cuando estaba haciendo el mensaje, yo decía, Señor, yo no quiero poner nada mío, Señor, ayúdame. Pero me daba cuenta que por ahí buscaba, que estaba. Y era una lucha también la que pasé con el mensaje. Porque decía, no quiero que sea nada mío, sino quiero que seas guiado por ti. Porque eso es lo que va a dar el fruto. No palabras vanas, sino lo que Él tenga que. Entonces, bueno, eso también, por eso te digo que también es la lucha, porque no sabes si está haciendo bien, si. Sí, sí. Entonces, como digo, las emociones nos alejan del propósito de Dios. Y cual sea la emoción que experimentamos, se refleja en el rostro. En el rostro. A ver qué pasa con Gaby cuando tiene que enfrentarse. Hay que tener. ¿Qué hacemos? Porque nuestro rostro cambia. Totalmente cambia, ¿no? Si tenemos y no solamente el rostro, sino también nuestras actitudes. ¿Cómo? Porque a mí muchas veces me dicen, pero se te nota en la cara. El gesto. Entonces, claro, yo dije, Señor, yo esto no lo quiero más, porque yo me daba cuenta que mi cara expresaba el desconformismo y eso a mí me afligía y no lo quería, pero lo hacía así hasta que el Señor fue trabajando y creo que ahora no sé si pero hay que hacer ahora no. Y me mira, porque yo te conozco, porque todavía me queda. Yo decía, no quiero, Señor, esto en mí, no quiero esto en mí, Señor, esa expresión o esas actitudes, porque todo eso daña también a la persona que está enfrente. Pero uno lo hace con, sí. Uno no lo hace con intenciones. No, pero claro, es como dice María, esa naturaleza caída que aflora. Y es donde Él tiene que machacar y machacar. Entonces, ahí es donde el Señor dice que Él conoce las intenciones de nuestro corazón y es donde viene la paz. Sí. Porque es una lucha. Es una lucha que vamos a tener siempre. Sí, porque mira, si estamos contentos, tenemos una expresión. Estamos. A ver, cuando estamos contentos, ¿qué expresamos? Alegría, paz, porque si estamos contentos tenemos paz. Hasta eufóricos nos ponemos muchas veces, ¿no es cierto? Y si estamos tristes, ¿qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿Viste? Soledad, tristeza, pena, amargura, porque hay tristeza en el corazón. Y contagiamos muchas veces. Yo el otro día, hablando de las fotos, había hecho una publicación de que en la boda con las damas de honor ellas estaban tan felices y tan lindas que yo me di cuenta que cuando les hacía fotos yo sonreía. ¿Viste cuando las fotografías a alguien y sonreís porque es tan bonito lo que estás viendo? Como que te contagian ese amor, y al contrario, cuando estamos mal, llegamos a un lugar y es como que todo el lugar se pone como estamos. Claro, sí. Entonces, bueno, si estamos tristes, tenemos una expresión. Si estamos contentos, y si hay ira, ¿cómo manifestamos la ira? Nos irritamos, wow. ¿Quién no? ¡Qué furia, rabia! Yo una vez me acuerdo que estábamos con mi esposo y discutíamos, qué sé yo, no sé, una tontería. Entonces yo, claro, cuando me di vuelta le digo, claro, pero cuando dije, cuando me di vuelta, que él no me vio. Pero después me dio porque digo, claro, él no me ve, pero Dios me está viendo mi actitud, mi manera.
¿no? Y ahí es como que ahora ya no lo haces, porque sabes que te va a venir de vuelta la repetición de parte del Padre. Pero ¿cuántas veces antes de que yo tuviera eso? Claro, total no me ve, pero había algo que no estaba bien. Entonces, bueno, y sí, bueno, nuestras emociones se pueden parecer muchas veces a eso, a una montaña rusa, ¿no? Un día contento, otro día alegre, otro día enfadado, otro día, y así, ¿no? Esas emociones, esos estados de ánimo que se presentan y que no lo sabemos controlar, tal. En Proverbios 13 sale lo del corazón alegre. Hermosea el rostro. Muy bien. ¿Te das cuenta? Que no debe faltar esa sonrisa. Sí. Bueno, y todas esas cosas se manifiestan en el alma. Y yo digo que cuánto trabajo tiene que tener el Señor, ¿no? Para separar lo que es el alma con el espíritu. Porque lo que viene del alma es pérdida. Tengamos en cuenta lo que hemos leído sobre Gálatas para que después el Señor siga ministrando. ¿Sí? Y entonces lo que venía, ¿no? Que la palabra, ese es el de Eva. Hay una oveja ahí. Sí, el de Eva. Una cabellita. Fuera una ovejita, sí. Es una de... ¿Cómo hace la ovejita? No sé. Es más agudo. Pero la cabrita, la necia, hace ya. Ya lo leí. Entonces, que tenemos que tener en cuenta que la palabra tiene un poder sobrenatural. Nosotros estábamos cantando, ¿no? Sobrenatural. La palabra tiene un poder sobrenatural. Y es la única que puede sanar, que puede restaurar, que puede transformar, revolucionar el interior del ser humano. Solamente la palabra. Acá no hay médico, medicina, no hay psicólogo que pueda llegar a profundizar lo que está gestado en el corazón del ser humano. Y eso solamente es esa esencia que viene de parte de Dios, que conoce todo nuestro ser. Y es donde nosotros tenemos que dejarlo. Nada puede hacer lo que la palabra de Dios logra hacer en las vidas. Hay muchas heridas en el alma, cosas que nosotros no podemos entender muchas veces, situaciones que pasan y que preguntamos. Pero en su sabiduría Él sabe todas las cosas. Y solamente nosotros tenemos que rendir nuestro corazón a Él y entender que Él es Dios y que Él las cosas que como las permite también las sana. ¿Sí? Y la palabra mismo también nos exhorta. Y en Romanos, ya vamos a terminando. Romanos capítulo 12, versículo 2. El hecho está en rendirnos a Él. Esa es lo mejor que nos puede pasar, vivir una vida rendida a Él. ¿Quieres leer? La versión que yo tengo dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? No decir, es que yo soy así, como decía por el día, que a veces decimos, es que yo nací así, con esa forma de ser. Y ahí está el orgullo. Sí, y ahí no bajamos y no cedemos. Sí. Nos conformamos con eso. Así. Y tú me quieres, quiéreme así. Claro.
hemos dicho esa frase. Sí, porque el alma es la que siempre reacciona de esa manera. Pero ahí no, el espíritu no está operando. Y nosotros lo que tenemos que tener es ese encuentro, ese amalgarnos con el espíritu. No darle lugar. Y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Ahora tenemos todas las armas a nuestro favor. Ahora las usamos, ya está en nosotros. Las cosas que nosotros tenemos que hacer, no las va a hacer el Señor por nosotros. Exacto. ¿Sabes que vi un videito en la semana que hablaba de que Jesús no había hecho milagros en el carácter de nadie? Que Él había hecho sanidades físicas, había echado demonios fuera, pero que el carácter, por ejemplo, de Pedro o de tantos otros que sufrían con eso, no hacía ese milagro. Sí les enseñaba, pero claro, como vos decís, eso nos toca a nosotros. Negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, decidir callarnos la boca, aunque la carne quiera, no voy a entrar, Señor, me callo la boca. O someternos a Él y bueno, y ahí está toda la palabra cumplida. Sí, eso es lo que cuesta, someternos a la voluntad de Dios, someternos a su palabra. Y ahí sí, ahí vamos, viste, tambaleando, porque es que, como decía, esa montaña sube y baja. Y es que por eso es tan súper importante conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la batalla se rinde con una espada, y la espada es la palabra. Sí. Entonces, al conocer la palabra es cuando el Espíritu puede rebatir ese pensamiento, rebatir esa actitud, rebatir lo que nosotros alumbrar. Tenemos. Sí. Porque, por ejemplo, dice la palabra: someteos a Dios y resistid al diablo. O sea, el diablo me está tentando, que yo tengo que responder porque ya me están chinchando, ¿verdad? Pero me dice la palabra que me someta a Dios, y Dios es manso, Dios es amor, Dios es todo lo que ya Él me ha revelado. Entonces, someteos a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Entonces, la misma palabra nos habla. Es eso, la victoria está en conocer la palabra para poder nosotros rebatir con el Espíritu todo lo que... Pero conocer la palabra y ponerla por obra. Que sea como la que dijiste primero, como ese martillo que golpea. Porque si conocemos la palabra, pero no la ponemos por obra, vamos a estar... Podemos hasta citar el versículo en el momento. Sí, pero no avanzamos, porque no de nada sirve saberla si no lo ponemos. Ya, pero es que ese es el trabajo del Espíritu. La misma palabra enseña que el querer como el hacer lo pone el Espíritu Santo. Entonces, si tú conoces la palabra del Espíritu, te va a estar allí diciendo esa palabra, hasta que ya esa palabra se ponga por obra. Bueno, entonces, hemos leído Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovaos. Ahora, viene la palabra. ¿Nosotros vamos a seguir igual? ¿No? Entonces, al nutrirnos al Espíritu y guardar nuestro corazón, ahí sí donde vamos a ir creciendo en nuestra relación con Dios, conociéndolo más. Porque como decía Job, ¿no? De lejos te había oído, hoy mis ojos te ven. Y aparentemente parecía que pero entonces la palabra se tiene que hacer rema en nuestras vidas para que tenga el fruto del Espíritu. Y crecemos en nuestra relación con Dios. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros tenemos esa comunión íntegra así con el Señor? Damos fruto y nos vamos pareciendo más a Cristo Jesús. Y vamos teniendo ese carácter que tiene que ser moldeado cada día. Entonces, y tenemos que esos frutos de amor y de gracia, ¿no? Hay que seguir la lucha. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Esta para todos, para mí, para todos. Si lo quieren anotar, me pongo: ¿qué lugar tiene nuestras pasiones y deseos? ¿Qué lugar tienen nuestras pasiones y deseos?
¿Vivimos para satisfacerlas? ¿O luchamos por someterlas a la voluntad de Dios? ¿O luchamos por someterla a la voluntad de Dios? La lucha no es contra sangre ni carne. Es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, dice que se mueve en las regiones celestes. Pero nosotros tenemos la espada del Espíritu. Nosotros tenemos la espada del Espíritu en la cual tenemos que ponerla por obra y dejar que Él sea en nuestras vidas. Y eso, como decía Flavia, es morir cada día. La carne no quiere, nunca se va a querer sujetar, porque ya venimos de esa naturaleza pecaminosa. Pero nosotros tenemos todas las armas y la ayuda del Espíritu Santo para poder vencer la carne. Y cuando vamos venciendo, qué bien que nos sentimos. Sí, amén. Hay esa libertad, ese gozo que podemos disfrutar. En el alma. Es un alivio del alma. Sí, ya nuestras cargas las podemos, porque ya no las llevamos nosotros, sino que podemos llevarlas a los pies de Jesús. ¿Sí? Yo quiero decir algo con esta pregunta. Ajá. ¿Qué lugar tienen nuestras pasiones y deseos? En mi caso, pues yo creo que ya la mayoría saben yo a qué me dedico. Y si no, pues yo me dedico a la música. Para mí ha sido como un estilo de vida, básicamente. Y no puedo decir que sea en el primer lugar, pero sí que está en un lugar alto en mi lista. Y yo he visto las luchas que he tenido que ir enfrentando para que se vuelvan sumisas delante de la voluntad de Dios. Porque, pues sí, le doy muchas gracias a Él, que a lo largo de mi vida Él me ha permitido tener un carácter que en mis comienzos quizás era una persona muy tímida e insegura. Muy así como que no, yo no soy capaz. Pero ya luego Él me fue dando como cimientos en autoestima, pero no con el ánimo de decir, voy a llenar este auditorio y todos me van a... No, el Señor guardó mi corazón, porque me enseñó a orar por eso. Que yo en un momento no lo entendía, pero ahora que pues yo veo todo eso, como que a mí eso no me deslumbra, pero sí he visto que es difícil, porque ahora es como me llaman y me dicen, más eventos, ¿no? Más proyectos. Y digo, a este no voy a poder porque ya me hice una meta de que este mes estoy aquí. Este mes los domingos no me voy, pero es como que otra vez, mira, no sé qué. Aleluya. Pero al final también como que hay temporadas en las que el Señor me dice, ahora ve, avanza en tu proceso, porque también hace parte de la vida, como honrarlo a Él donde Él nos pone. Porque para mí ha sido inimaginable, mi mamá también queda sorprendida de yo venir aquí a auditorios, pero los auditorios y no sé qué, yo digo, pues Señor, de verdad, esto es solo cosa tuya. Pero es como una lucha cuando Él me enseña a decir no. Pero les conté a Flavia que había un evento, pero pagaban buenísimo y, mejor dicho, pero yo sabía que eso no era eso, porque eran unos asuntos muy turbios musicalmente. O sea, la música muy bien arreglada, musicalmente muy bien hecho, pero uno sabía que ambientalmente muy denso. Yo sabía que ahí no me podía meter. Entonces yo tuve que decir no, pero el Señor me ayudó a ver que ese no me cargó, sino que llegaron proyectos que para mí han sido como de lujo. Como dice la palabra, someteos a Dios. Amén. Resistir al diablo. Llega la tentación. Es que sí. Y eso te puede acarrear un montón de consecuencias espirituales. Sí, exacto. Qué bueno que supiste decir que no. Porque a veces uno quizás si se deja llevar por la emoción, en ese caso, porque es que, o sea, la puerta era muy ancha, como dicen, entonces tú fácilmente te ibas a ir, como los demás. Pero pues yo sabía que si yo estoy aquí delante de Dios con un piano, no tiene sentido yo ir allá con mi violín a tocar semejantes cosas. No es prudente.
veces como que Dios dice, no, ahí la tenemos. Y lo bueno es que Dios lo tiene en cuenta todo eso. Claro, no se le pasa por alto. A Él no se le pasa nada por alto. Ajá. Así que bueno, vamos a dejarlo así, meditando, que es lo que el Señor quiere tratar con cada uno, porque en cada área Dios tiene que tratar con diferentes áreas, pero cada día Él tiene su trabajo con nosotros. Así que bueno, espero que les haya sido de bendición y que se puedan ver muchos frutos del Espíritu. Amén. Sacamos las cosas de la carne. Así que vamos a dar lugar a una oración, vamos a ir cerrando y vamos a compartir. Para pasarlo a mi libreta. Bueno, ¿quieres hacer la oración? Bueno, vamos a orar. Ahora la voy a compartir con Laza. Para traerla y hacer la reunión. Gracias a ti. Oramos, chicas. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por esta tarde. Gracias por ese mensaje fresco, Señor. Gracias, papá, porque tú nos conoces, porque podemos estar confiadas delante de ti, Señor. Tú conoces lo profundo de nuestro corazón, Señor, y no tenemos que avergonzarnos, Padre amado, porque tú nos ayudas, Señor. De ti podemos recibir el perdón, podemos recibir la restauración, podemos recibir esa palabra, Señor, que nos ayuda, la palabra que nos guía, Señor, en el camino. Y queremos, papá, ser obedientes a ti, Señor, y tener un oído atento, Padre amado, Señor. Ayúdanos, Padre, para que nuestra vida sea transformada, Señor, para que verdaderamente podamos ser seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, Señor. Que en nuestros hogares, Señor, haya paz, Señor, para que en nuestros hogares esté tu Espíritu Santo, para que el trato con nuestros esposos sea diferente, Señor, para con nuestros hijos, para con nuestros padres, hermanos, Señor. Ayúdanos aún, Señor, en la iglesia, papá. Tú conoces todas las cosas, Señor, y este mensaje, Padre amado, Señor, llegó porque había necesidad en cada una de nosotras. Trabaja en nuestros corazones durante la semana, ayúdanos a poner por obra todas las cosas, Señor. Te agradecemos por todo, papá, porque nos das mucho más de lo que merecemos, Sí, Señor. Gracias porque estás al control, Señor, de la economía, Señor, estás al control de todas las cosas que necesitamos, Señor. Y aún, Padre amado, esta reunión y todo lo que se preparó hoy aquí, Señor. Bendice a tus hijas, Señor, bendice sus hogares, bendice sus esposos, Señor, sus hijos. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, y sabes que estamos agradecidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Los alimentos? Sí, Señor, bendice los alimentos. Lo ponemos todo delante de tu presencia, Padre, y gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén, Señor. Gloria a Dios. Ay, amén.